Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Vengo acompañada en esta vocería porque queremos partir señalando dos importantes noticias muy positivas para nuestro país que hemos logrado dar a conocer porque significan avances concretos en políticas públicas, ¿no? Particularmente en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito de los cuidados. Y tanto salud como en el ámbito de los cuidados a través de la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados que realizamos hoy, avanzamos de manera muy decidida hacia un Estado que cuida, que protege, que se preocupa de los habitantes de nuestra patria y particularmente de las personas que han estado más postergadas durante mucho tiempo, mujeres como también niños y las personas enfermas. Y lo señalo así porque hace unos minutos atrás, hace un par de horas atrás más bien, nuestra ministra de Salud daba cuenta de los avances que tuvimos gracias a gestión y gracias a inyección de recursos en la reducción de los tiempos de la lista de espera. Hemos logrado una reducción histórica donde los tiempos de espera son los más acotados desde que existe registro de las listas de espera. Y eso fue gracias en nuestro gobierno a una adecuada gestión en el sector público, pero también con el sector privado, gracias a la inyección de recursos adicionales que hicimos por decisión del presidente Gabriel Boric para poder materializar una adecuada producción y productividad tanto de las consultas de especialidad como de las cirugías. Así que sobre eso nos va a detallar obviamente los avances la ministra de Salud. Pero por otro lado, avanzamos también con el cuarto pilar de la protección social. ¿Por qué? Porque en Chile existen al menos actualmente 3 pilares de la protección social: la salud, la educación y las pensiones, que se consolida gracias a la reforma que ya está en implementación al sistema previsional y que está pagando mejores pensiones. Hoy día agregamos un cuarto pilar. Recogimos distintos programas de cuidados que se venían desarrollando durante gobiernos anteriores, particularmente los 2 gobiernos de Michelle Bachelet, los articulamos, los consolidamos y consagramos obviamente un pilar a través de una nueva ley. La primera ley en nuestra historia, la Ley del Sistema Nacional de Cuidados, ya es una realidad que tiene que empezar a implementarse hacia adelante y que reconoce evidentemente este importante trabajo muchas veces invisibilizado, y por eso está aquí la ministra de Desarrollo Social y la ministra de la Mujer, que van a detallar también este importante avance para Chile. Por último, quiero señalar que también seguimos avanzando en la emergencia. Por cierto, que los habitantes del sur están ahí demandando permanentemente la presencia del Estado, del nivel central y de los municipios para facilitar todas las ayudas en esta etapa de emergencia. Quiero señalar que ya 4.915 hogares fueron catastrados en el territorio gracias a nuestros funcionarios, funcionarias. Más de 6.000 millones de pesos desde el Estado se han inyectado directamente a las familias damnificadas, una importante cantidad de recursos del Estado para atender las necesidades de nuestros compatriotas. 266 viviendas de emergencia ya han sido instaladas, que corresponde a más de un 37% respecto a las solicitudes recibidas. Como gobierno además anunciamos 2 nuevas ayudas, además de los bonos de recuperación que se han ido entregando, el bono de acogida, que son casi 400.000 pesos aproximadamente para damnificados que cuenten con las fichas FIBE y que se va a empezar a pagar a partir de mañana. Y está el bolsillo electrónico de autoconstrucción transitoria, que llega a alrededor de los 6 millones de pesos, que está destinado a hogares con daño mayor, donde no es posible instalar viviendas de emergencia por las condiciones particularmente geográficas donde están emplazadas estas familias que perdieron su hogar. Y este beneficio, el bolsillo electrónico de autoconstrucción transitoria, se va a comenzar a pagar este fin de semana. Las familias ya de hecho están registrando, si prefieren, evidentemente el bono el bolsillo electrónico, o la vivienda de emergencia en aquellos casos donde se pueda optar. Los bonos de recuperación, que van de 750.000 pesos a 1,5 millones, también se han estado transfiriendo casi a la totalidad de las personas afectadas, y también el bolsillo electrónico de emergencia, que es para la compra de materiales, aquellos que tuvieron un daño entre menor, ¿cierto?, y mediano a su vivienda. Además, estamos con apoyos en becas de emergencia para estudiantes, ¿cierto?, apoyo psicológico, apoyo en salud, los útiles escolares que se están entregando de emergencia. Es decir, estamos tratando de abarcar la integralidad de las ayudas que en esta etapa de emergencia se requieren previo al proceso de reconstrucción definitiva, que por cierto es algo que le va a tocar a la próxima administración. Pero seguimos trabajando en terreno de manera coordinada para poder seguir atendiendo a todas las familias afectadas por los incendios que azotaron la región del Biobío, Ñuble y la Araucanía. Ahora sí,
Le doy la palabra a la ministra de Desarrollo Social, luego a la ministra de Mujer y luego a la ministra de Salud para que detalle los avances importantes de esta semana. Como señalaba la ministra Vallejo, una muy buena noticia hoy día es la promulgación de la Ley de Chile Cuida, una ley que se tramitó durante casi 2 años en el Congreso, pero que además durante muchísimos años se viene levantando desde la sociedad civil y que marca un antes y un después, porque el trabajo de cuidados que sostiene la vida, que siempre ha estado ahí, porque ninguno de nosotros estaría vivo si no nos hubieran cuidado, ha sido invisibilizado durante demasiado tiempo y ha sido una tarea realizada muy mayoritariamente por mujeres que muchas veces sacrifican sus proyectos de vida o desarrollan sus propias afecciones de salud física y de salud mental. Y por eso es tan significativo este paso. La ley Chile Cuida reconoce el cuidado como un derecho en su triple dimensión, el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Y así Chile se suma a los primeros países que a nivel mundial están reconociendo el cuidado a nivel legal. No somos el primero, pero sí uno de los primeros países del mundo que está reconociendo el derecho al cuidado como un derecho autónomo a nivel legal, lo que está además en plena concordancia con lo establecido el año pasado en su opinión consultiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley además crea un sistema que articula distintos servicios, beneficios, prestaciones que hasta ahora han existido, pero que han sido muy fragmentados, que tienen coberturas insuficientes, que a veces son contradictorios. Y por eso se necesitaba un sistema que articule y que fortalezca esto. Y además es muy concreta, porque la ley trae recursos para que programas como la Red Local de Apoyos y Cuidados llegue a todas las comunas del país y a todos los hogares donde hay personas con dependencia severa y entregue apoyo a sus cuidadores y cuidadoras y entregue también unas horas de relevo semanal que reemplace a la cuidadora principal para darle un tiempo libre, un tiempo propio. De esta manera, todo lo que hemos venido haciendo durante estos 4 años de gobierno, poniendo los cuidados en el centro, ya no es iniciativa solamente de un gobierno, sino que es una política de Estado. Y por lo tanto, estamos muy contentos por eso, agradecidas de los parlamentarias que concurrieron a este proceso, que permitieron construir amplias mayorías, de las organizaciones de la sociedad civil que fueron muy activas, no solo en poner el tema en el centro del debate, sino también en la tramitación legislativa, y confiamos en que el próximo gobierno va a darle una implementación a esta política que no puede suspenderse porque las urgencias de las cuidadoras han sido invisibilizadas y postergadas durante demasiado tiempo. Hola, tal como señalaba la ministra Javiera Toro, la promulgación de la Ley Chile Cuida es un momento histórico, pero que no marca el final del camino, sino que más bien nos pone en una nueva etapa, en que pasamos de tener cuidadoras o cuidadores que se pierden en trámites entre distintos programas que no se ponen de acuerdo en cómo ayudar a una institucionalidad que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, a el cuidado como una cuestión invisible, que si yo voy a la fila del banco y tengo una persona postrada en mi casa, nadie sabe que tengo justo 1 hora del programa de alivio para poder hacer ese trámite, y hoy tenemos la credencial de las personas cuidadoras que debiera en algún momento llegar hasta más o menos el 1.000.000 de personas que cuida en nuestro país, pero que hoy ya tiene más de 200.000 inscritas, mayoritariamente, pero también inscritos. Y en tercer lugar, cómo esto permite que vayamos pensando en algo fundamental y que el presidente recalcó en su discurso hoy, la corresponsabilidad, que ha sido un sello de nuestro gobierno al considerar, por ejemplo, los mismos derechos para padres y madres en la ley de conciliación o en la ley de 40 horas, y que estamos proponiendo también para Sala Cuna. ¿Por qué? Porque cuidar es una necesidad de las personas, cuidar es un derecho, pero no es una obligación. Y cada vez, además, hay más personas que no tienen quien las cuide. Y por lo tanto, tenemos que seguir fortaleciendo este cuarto pilar de la protección social, y en eso sabemos que vamos a contar con todas las organizaciones que nos acompañaron
Hoy día, las familiares de personas con enfermedades poco frecuentes, la Federación Nacional de Autismo, las organizaciones de cuidadoras, para seguir avanzando en este camino que hoy día toma una nueva etapa. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como mencionó la ministra Vallejo, hoy en la mañana estuvimos con el subsecretario Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales, dando cuenta del resultado de la glosa 6, que rinde sobre la situación de los tiempos en las listas de espera del cierre del año 2025. A este respecto es importante destacar que a través del trabajo que ya se ha mencionado, que implica el aumento de la producción de servicios en el sector público, un sector que recibimos saliendo, ni siquiera saliendo, porque todavía estábamos en la emergencia sanitaria cuando empezó este gobierno, con los grupos, con los equipos de salud desgastados y con una gran cantidad de rezago de atenciones. Recordemos que durante la emergencia se suspendió la garantía de oportunidad del GES y se acumularon las atenciones no por negligencia, sino por estar respondiendo a la emergencia, salvando las vidas del COVID, significaba un gran rezago de atención. Y eso llevó a que el presidente, cuando me nombra como ministra, me pide como prioridad número 1 justamente el reducir los tiempos de espera. Hoy podemos dar cuenta del avance hasta el cierre del año 2025, en la que tenemos resultados que son históricos. Nunca se había tenido tiempos de espera más breves que los que hoy día tenemos, que se registran desde el año 2016. ¿En qué ha sido particularmente el avance? Bueno, particularmente en las consultas nuevas de especialidad, que es una de las dos áreas que nosotros medimos en las listas de espera, que el tiempo que esperan las personas cuando son derivadas de la atención primaria para ser vistas por un especialista, que al inicio de este gobierno llegaba a 11,2 meses, 336 días, y que actualmente es de 7,5 meses, es decir, una reducción de 3,7 meses, llegando a 226 días, que es el menor tiempo registrado desde el año 2016. Y de hecho el 68,1%, es decir, más de 2/3 esperan menos de un año. En el caso de las intervenciones quirúrgicas electivas, nosotros cuando hablamos de electivas significa que no son de urgencia. Cuando recibimos el gobierno tenía una mediana de 490 días, estos 16,3 meses. Y actualmente es de 251 días, es decir, 8,3 meses. Es decir, que redujimos en 8 meses la mediana de espera para las cirugías electivas. En el caso de la atención odontológica estamos con un nivel de 209 días, o sea, muy cercano a la meta. Y en el caso de las cirugías menores ya logramos superar la meta con 199 días. Es importante destacar que los servicios de salud han avanzado en distinta velocidad, pero hay varios servicios de salud que ya han cumplido con la meta de los 200 días. Son 14 servicios de salud que tienen medianas de los 29, inferiores a los 200 días, como Aconcagua, Osorno, el Metropolitano Oriente, Arica y Parinacota, Aysén, Concepción, Maule, Talcahuano, Atacama, Chiloé, Valparaíso, San Antonio, Arauco, O'Higgins y Ñuble. Y en el caso de las cirugías electivas, hay 7 servicios de salud que registran medianas de espera inferiores a 200 días, que son Araucanía Norte, Aysén, Talcahuano, Antofagasta, Arauco, Los Ríos y Magallanes. En el caso de las garantías de oportunidad GES, también decir que el año pasado abrimos más de 5,4 millones de garantías, de las cuales el 98% se cumplieron dentro, 98,1% se cumplieron dentro de plazo. Este es el desempeño más alto desde el año 2021. Y también recordar que en el GES aumentamos a 90 las enfermedades garantizadas a partir de diciembre. Y esto a pesar de la mayor cantidad de personas afiliadas a FONASA, que obviamente significan una mayor demanda asistencial, y gracias al aumento en la producción sostenida, tanto de la atención primaria, que ha recibido recursos para mayor resolutividad de 47.000 millones de pesos anuales durante todos estos años, más lo que ha aumentado la producción en el sistema público de salud, que ha superado el 1.000.000 de cirugías en los 2 últimos años, y la complementación con el sector privado a través de la compra de servicios para justamente segundo prestador GES y también para las listas de espera a través de la licitación que tiene FONASA. También recordar que durante este gobierno nosotros hicimos una legislación especial en base a un proyecto que hicimos indicación sustitutiva, la ley SAP, que está destinada justamente a las listas de espera, a reducir los tiempos de espera de las 2 patologías de mayor costo, que era la cirugía
con reemplazo articular de rodilla y de cadera, ambas leyes vigentes y que han significado al menos la atención en lo que fue el 2025 de alrededor de 5.000 personas. El 20% de ellos estaban en lista de espera y permite que la gente vaya al sector privado con una protección financiera especial. Esa ley está nuevamente vigente este año con recursos adicionales justamente para estos dos problemas de salud. Entonces destacamos el avance que ha habido, agradecemos a los equipos de salud y a los directivos todo el trabajo que se ha realizado, también a la Asociación de Clínicas Privadas, lo que nos han apoyado en lograr esta reducción de tiempos de espera, y también a todos los equipos y al Banco Interamericano de Desarrollo, lo que nos apoyó en dar más transparencia a estos datos que están presentes en las páginas web del Ministerio, tanto a nivel poblacional, para que ustedes vean cuál es la evolución de los tiempos de espera, como a nivel individual, en el que se puede consultar con la clave única cuál es la situación de cada una de las personas en cuanto a si están esperando por una atención. Muchas gracias. Sí, ¿vamos a partir con las preguntas sectoriales o no? No, no hay. Ya. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. En las últimas horas se ha vuelto a poner sobre la mesa la deuda que Chile mantiene con Naciones Unidas. Bordea aproximadamente los $10 millones en cuotas acumuladas y que desde la oposición se ha planteado que podría llegar a complicar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Al gobierno le preocupa, ministra, que esta deuda con la ONU pueda afectar la candidatura de la expresidenta o el respaldo también que pueda darle la próxima administración? Primero, estas son deudas que se arrastran de hace años, no tiene que ver exclusivamente con esta administración, que en un momento pasaron de los sectores, de los ministerios, hacia Cancillería, y lo importante es señalar es que en nada afecta ni nada tiene que ver con la postulación de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. De hecho, nuestro país no es el único que tiene deudas de este tipo con este organismo multilateral. Distintos países del mundo, incluso Estados Unidos, mantiene deudas con este organismo. Por lo tanto, son cosas que no tienen que ver una con la otra. Así funciona nuestro sistema multilateral, y por lo tanto esas preocupaciones que está teniendo la oposición no son al lugar para este caso. Antes de continuar, despedimos a la ministra Toro, que se tiene que retirar una reunión. Sí, vamos, si no hay preguntas para las ministras y su equipo. ¿Hay alguna pregunta para alguna ministra? No, ya, las despedimos. Entonces, muchas gracias. Sí, a la ministra de la Mujer, ya, ok. Ministra, la segunda pregunta por mi parte tiene que ver con este debate que instaló la ex ministra del Interior, Carolina Toá, y que tiene que ver con estos 180.000 migrantes que están empadronados y que a juicio de la ex ministra, Chile les debe la regularización. En base a lo que ha dicho hoy el ministro Cordero y lo que dijo también hace minutos cuando le preguntamos al ministro Elizalde, se da a entender que al menos este tema no estaría cerrado, o todo indicaría también que el gobierno no se cierra un plan para antes del 11 de marzo. Quería preguntarle por lo mismo si hay intención de regularizar a esos 180.000 migrantes que están empadronados. Primero, el esfuerzo de empadronamiento fue un ejercicio de transparencia muy importante que se hizo desde el Estado, porque hasta la fecha esas 180.000 personas, antes que nosotros llegáramos, no sabíamos quiénes eran, ¿no? Había una suerte de nebulosa. Justamente porque no existía el mecanismo que este creó para que voluntariamente las personas migrantes dijeran: esto soy yo, esta es mi identidad, ¿cierto? Y esta es mi trayectoria, ¿no? Eso fue un paso muy importante. Ahora, distinto a eso, los procesos de regularización, que son procesos más largos, que incluso abarcan meses, ¿no? Y que requieren un esfuerzo de Estado de gran envergadura y una conversación, además, política y un consenso político mayor, sobre todo pensando en que nuestra administración llega hasta el 11 de marzo y luego viene otro gobierno. Entonces, cuando hablamos de proceso de regularización que abarcan meses, esto es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno, ¿no? Tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar, en este caso, a dos administraciones, ¿no? Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre. Y lo importante, sí, es que ya tenemos a la vista la realidad de esas personas migrantes: cuántos tienen hijos, cuántos están trabajando, cuántos no, antecedentes que puedan tener, y es una información muy importante, ¿no?, que va a recibir la próxima administración para que tomen decisiones en esa materia. Más allá de que algún plan se alcance a concretar o no el 11 de marzo, desde el Ejecutivo, ¿está la idea de que es necesario o es justo que se les regularice a ellos?
Mire, cualquier decisión tiene que ser siempre conversada. No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo porque son procesos que no pueden resolverse en 3 o 4 semanas, ¿no? Son procesos largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y conversado, en este caso, con la próxima administración. Pero hay que mirar obviamente en detalle esto. Yo lo mencionaba anteriormente, o sea, tenemos hoy día la posibilidad de saber cuántas de esas personas, por ejemplo, tienen hijos, cuántas personas tienen trabajo, qué tipo de aportes están haciendo al país, cuántas personas no. Esa información al menos ya la va a poder tener a disposición sobre la mesa la próxima administración, ¿no? Para que tomen decisiones respecto hacia avanzar completamente en una regularización, parcialmente, con ciertas prioridades o no. Y por lo tanto ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa. ¿Se ha conversado esto con el próximo gobierno? Cualquier cosa, insisto, es algo que está radicado en el Ministerio del Interior, pero evidentemente cualquier decisión que se tome va a ser articulada o conversada con el próximo gobierno. Hola, ministra, buenas. Ministra, preguntarle también por esta tesis que ha planteado el futuro gobierno entrante de que su gobierno sería el gobierno de emergencia. La moneda también ha intentado contener esta tesis señalando que finalmente Chile no se cae a pedazos, que hay una serie de iniciativas que sí se han logrado, otras que están pendientes, pero que sí han existido avances. ¿Cómo considera usted que el relato de la moneda se puede consolidar en los pocos días que le quedan al presidente Gabriel Boric al mando del poder? Es que esto no es un relato, son hechos. La realidad da cuenta de que este cuento de que Chile se cae a pedazos era una gran mentira, que tenía patas cortas, porque no tenía sustento en la realidad. Es muy fácil crear discursos, crear grandes cuentos, vender sistemáticamente ese cuento, ese relato a través de redes sociales o a través de medios de comunicación, tratar de posicionar una cuña fácil, pero al final la mentira tiene patas cortas y ese cuento se ha ido desmoronando porque Chile está creciendo. Chile redujo, ¿cierto?, la inflación a menos de un 3%, después de estar en un 14%, cuando nos tocó asumir nosotros como gobierno la administración de las finanzas públicas. Y hemos asumido con responsabilidad fiscal esta realidad justamente para entregar a la próxima administración un país con una inflación bajo el 3%, ya lo quisiera otros países de la región tener esta situación inflacionaria. La pobreza, sacamos 600.000 personas de la pobreza. Logramos recuperar matrícula, asistencia escolar después de los efectos que tuvo la pandemia en el sistema escolar. Redujimos a los tiempos más bajos desde que existe el registro de las listas de espera gracias a gestión, gracias a inyección de recursos. Dábamos cuenta de aquello. La inmigración irregular disminuyó en más de un 49% en la frontera norte porque pusimos presencia militar, invertimos en tecnología. La violencia rural que estaba desatada en la macrozona sur también se redujo alrededor de un 90% gracias a la gestión de este gobierno. Los homicidios que iban al alza cuando nosotros llegamos al gobierno no solamente los frenamos, la tasa de homicidios, sino que van sistemáticamente a la baja. En fin, podemos seguir hablando, por ejemplo, en materia económica, récord en exportación, récord en inversión de capital extranjero. Tenemos por primera vez una política redistributiva de la riqueza minera hacia las regiones, hacia todas las regiones, hacia más de 200 comunas. La ley de fraccionamiento pesquero también, una redistribución de la riqueza para hacer un país más justo y, para más remate, logramos aprobar y estamos implementando la tan anhelada reforma al sistema de pensiones, ¿no?, que está entregando ahora ya mejores pensiones a alrededor de 2 millones de compatriotas y cuando esté en régimen a más de 3 millones de personas, jubilados y jubiladas que antes se sentían abandonados por el Estado y hoy día están siendo dignificados. Entonces, esto no es un simple relato de gobierno, estos son hechos, son cifras que dan cuenta, vuelvo a decir, que aquel relato que se construyó de que Chile se caía a pedazos era simplemente un eslogan de campaña y que tenía patas cortas porque al final todos nos podemos dar cuenta de que la realidad ha demostrado que Chile no solamente está avanzando en dignidad, en justicia, y con mucho esfuerzo también en mayor seguridad a través de un Estado mucho más organizado para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración irregular. Ministra, buenas tardes. Respecto a la continuidad de Carolina Leitao de la Subsecretaría de la Prevención de Delito, debido a que la Fiscalía Oriente está investigando un déficit municipal de 16.000 millones de pesos en su cargo como alcaldesa en ese entonces, además de que se ha conocido en las últimas horas a través de la radio Bio Bio de un desvío de más de 2.393 millones de pesos. La pregunta ¿es plausible esperar
hasta la formalización para decidir su salida del cargo? Primero, los municipios, ustedes saben que tienen derecho y lo hacen recurrentemente, solicitar auditorías privadas, externas, y sobre eso el Ejecutivo no tiene ni debe por qué estarse pronunciando sobre las auditorías que solicitan recurrentemente de los municipios. Además, el ministro de Seguridad Pública ya se refirió a este tema en el respeto del cargo, que es muy importante, con una tarea muy importante que tiene hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito, no estarse refiriendo, opinando a modo personal sobre una auditoría privada de un municipio, ¿no? Y por lo tanto, se respeta evidentemente esa decisión de acuerdo al cargo además que ostenta actualmente. Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene protocolos para que todos los municipios que le rinden la ejecución de los recursos que traspasa la subdere a los municipios por distintos programas, proyectos, tengan que rendirse o si no reembolsarse en el plazo que está establecido en los protocolos, ¿no? Entonces, en una realidad particular de un municipio existen protocolos desde el nivel central para los más de 100, 200 a veces municipios que tienen que hacer rendiciones o en última instancia reembolso cuando no se rinden adecuadamente. Claro, y pasando a otro tema respecto a la asistencia de Marco Rubio al cambio de mando del próximo 11 de marzo. ¿Cuál es la opinión desde el gobierno y si esto es una señal de consolidación política y o diplomática? Nuestro gobierno no tiene por qué estarse pronunciando sobre los invitados que legítimamente haga el gobierno entrante a la ceremonia de cambio de mando. O sea, existen protocolos para eso, independientemente de quién solicite invitar, está en su legítimo derecho a extender las invitaciones como gobierno entrante. Ministra Orellana, quisiera preguntarle por el proyecto de Salacuna. Se mencionó bastante en el discurso, incluso el presidente Gabriel Boric hizo una alusión a que la UDI ha estado entorpeciendo, digamos, el avance del proyecto. Quería preguntarle cómo va la tramitación y la discusión del proyecto de Salacuna en la recta final del mandato del presidente Gabriel Boric. Bueno, durante febrero no hay sesiones del Congreso, pero es bueno recordar que el proyecto actual en discusión ha sido indicado 2 veces con una indicación sustitutiva completa del Ejecutivo, del actual Ejecutivo, para abordar temas que estaban ausentes del proyecto que había ingresado la administración anterior, recogiendo algunas cuestiones como, por ejemplo, no es el gobierno del presidente Gabriel Boric el que crea la idea de un fondo Salacuna. Eso viene del gobierno anterior. Nosotros sí eliminamos cuestiones que eran lesivas al estándar de la educación parvularia, como es, por ejemplo, la idea de un registro de cuidadora o la idea del voucher. Y es así que hemos ido construyendo un acuerdo técnico que se ha expresado incluso en compromisos de sacar esto no durante el 2025-2026, sino durante el 2024 por quien es el futuro ministro secretario general de la Presidencia. Y por lo tanto, aquí lo que se requiere es limar las últimas diferencias que quedan, que según la última respuesta que nos entregó la Unión Demócrata Independiente, no tenían que ver con el financiamiento, no tenían que ver con dudas, sino en el último documento que yo al menos leí, era de cómo informaba el empleador que había cumplido con el derecho a sala cuna y cómo se daba un transitorio para que las salas cunas privadas pudieran integrarse a este nuevo sistema. Comparado con los grandes beneficios que tiene un proyecto de ley como el de Salacuna, tanto en formalización del empleo femenino, tanto en avanzar con nuevos recursos para que BTF Integre y Junji puedan cumplir el horario real y no solamente el horario actual, de forma digna también para las trabajadoras y para los niños y niñas. Nos parece que son 2 puntos que son absolutamente salvables y tal como dijo el presidente, si alguien más quiere firmarlo, está. Pero sigamos cerrando este debate que lleva discutiéndose en nuestro país desde 1997. Muchas gracias. Para la ministra Vallejo quería preguntarle, porque en mayo del 2025, en ese entonces, el ministro Mario Marcel anunció que se harían 25.000 sumarios por licencias médicas fraudulentas y dijo que esperaban también en un mes tener resueltos la totalidad de esos sumarios. Han pasado ya 9 meses, ministra. ¿Cómo se explica esa tardanza? ¿Fue un error haber comprometido ese plazo?
Bueno, todos los sumarios fueron instruidos efectivamente y varios de ellos se han ido cerrando, pero efectivamente también quedan más de 22.000, si no me equivoco, sumarios en proceso. Todos los sumarios son bien rigurosos, los llevan adelante fiscales especiales que no dependen obviamente de la administración de turno, sino que son funcionarios que en general por su trayectoria o profesionalismo se dedican a realizar estos sumarios y por lo tanto para el buen resultado, evidentemente hay que respetar los procesos sumariales. Siempre nos gustaría que terminaran antes para poder cerrarlos con total certeza y transparencia de las sanciones asociadas, pero entendemos que hay procesos de investigación sumariales que tienen su tiempo. Lo importante es que esto siga avanzando, hay procesos que están en curso y van a obviamente irse conociendo los tipos de sanciones asociadas a los incumplimientos cuando los hay de la legislación por parte de los funcionarios que faltaron a la fe pública y que cometieron obviamente una conducta que no es deseable respecto al uso de las licencias médicas. Y en base a otro tema, le quería preguntar por qué la empresa Blumar anunció una demanda al Estado por la ley de fraccionamiento pesquero, acusando un perjuicio de 216 millones de dólares por el cambio anticipado de las cuotas acordadas hasta 2032. Se suma a las acciones anunciadas también por Camanchaca. ¿Cómo ven desde el gobierno que se presenten este tipo de acciones? Sí, la ley primero de fraccionamiento pesquero vino a hacerse cargo de enfrentar los problemas que dejó la corrupta ley de pesca, ¿no? Y lo hizo no solamente enfrentando esa realidad, sino que también avanzando en mayor justicia. Cuando hablábamos de las tareas que empujó el presidente de la República en materia de redistribución de la riqueza, lo hizo, por un lado, con el royalty minero, redistribuyendo una importante cantidad de millones de dólares a toda la región del país, a más de 200 municipios, pero también lo hizo a través de la redistribución de la riqueza del mar. Es decir, pasar miles de millones de las cuotas asignadas a la pesca industrial a la pesca artesanal y por lo tanto a beneficiar no solamente a los pescadores artesanales, sino que a su familia y a la economía local que se desarrolla en torno a la pesca artesanal. Esto fue una ley, por lo tanto, ampliamente aprobada, transversalmente aprobada por la mayoría, obviamente no todos en el Parlamento, no fue fácil, y además fue publicada y tomada razón por parte de la Contraloría General de la República y además fue desechada la reclamación que se hizo en el Tribunal Constitucional. Es decir, existieron instancias de revisión y de deliberación democrática que ya fueron zanjadas. Esto no quiere decir que la empresa en cuestión no tenga derecho a recurrir a la justicia, pero así como tiene derecho a recurrir a la justicia, nosotros vamos a recurrir también a defender esta importante ley a donde haya que ir a defenderlo, porque es una ley necesaria, que era una deuda pendiente de nuestro país y que hoy día ya se está implementando para hacer mayor justicia en nuestro país. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.